Ya estamos. En definitiva, lo mismo que se produce en el ámbito administrativo con una nulidad de una resolución que ha sido notificada fuera de plazo o que ha sido notificada muy tarde o se ha perdido la oportunidad, nos vamos a encontrar en nuestros procedimientos judiciales estos defectos en los actos procesales. Es la última parte del tema 25, la ley nos va a hablar de 3 tipos de consecuencias negativas o efectos de esos defectos de los actos procesales. La nulidad de pleno derecho, la nulidad relativa o anulabilidad y las simples irregularidades en el correcto trámite del procedimiento. No nos tenemos que complicar mucho porque esto es una parte que, bueno, que es importante dentro del procedimiento, tenerla como resorte o consecuencia que se produce, pero no es lo normal. Lo normal y el 90%, 90 y largo por ciento del trámite es regular, es conforme a ley y se produce con total normalidad. No tenemos que acudir a esa incidente o a ese pequeño trámite de dejar sin efecto un procedimiento. Es decir, lo normal es que el tren de nuestro proceso camine sin ningún problema, acto tras acto, actuación judicial tras actuación judicial, hasta llegar a la resolución definitiva, que puede ser pues un archivo, una sentencia, una continuación del procedimiento hacia otro tipo de procedimiento, en fin, un acto final que ponga, valga la redundancia, fin al procedimiento que hemos tramitado. Eso es lo normal. Además, es lo deseable y para eso tanto las leyes como los sistemas procesales informáticos tienen unos esquemas de procedimientos donde nosotros podemos encontrar de inicio a fin pues una serie de pasos a modo de resoluciones y sabemos pues que una va detrás de otra y lo que procede. Ese pequeño 5%, 10% de salidas de vía, descarrilamientos, errores, se nos pasa un plazo, la parte se equivoca, porque estas nulidades no siempre vienen de parte del juzgado. Muchas veces pues vienen a consecuencia pues de una actuación de las partes o alguna intervención de un tercero, lo que sea. Bueno, pues ese 5 o 10% es lo que llamamos actos que pueden ser nulos, que pueden ser anulables o que incurren en irregularidad. Por eso les digo que, aunque tengamos que saberlo y sobre todo para el examen, no es una cuestión que estemos viendo a diario, vamos, no es una cuestión que se dé muy, muy frecuentemente en comparación con el volumen de asuntos, ¿vale? Ejemplo yo, pues, de mi mesa en la que puedo tramitar, según estuvimos viendo en el último alarde, pues entre 300 y 300 y pico procedimientos, pues no recuerdo tener más de 3 nulidades ahora mismo en trámite, vamos, o 2, no las recuerdo, no sé, Seo, tú igual más o menos, bueno, no es una cosa que se ve mucho. A veces ninguna. Sí, a veces ninguna. No ves ninguna nulidad. Exactamente. Lo que sí que tenemos es que aprendernos un poco qué son cada una de las cuestiones y el llamado incidente excepcional de nulidad, ¿vale? La nulidad ya vimos que las características principales que tiene, ya lo vimos, no, lo vamos a ver hoy por primera vez, si no me equivoco. La nulidad, en esencia, la que sí que tiene una consecuencia grave procesal, que es dejar sin efecto el acto y retrotraer las actuaciones, o sea, la importante, se llama también nulidad de pleno derecho. Vulnera el procedimiento, realizas un trámite que no es y tienes que cambiarlo, tienes que volver hacia atrás. También se llama nulidad radical o nulidad absoluta, porque tiene el efecto completo de dejar sin ninguna validez a ese acto. Así decimos que el defecto es tan importante, es de tal naturaleza, que obliga a dejar sin efectos ese acto que se haya dictado y volver hacia atrás, retrotraer las actuaciones hacia el momento justo anterior a que se dictara. ¿Vale? Era el caso que planteábamos el otro día en clase a última hora, ahora lo estoy recordando mejor, de haber señalado un juicio sin haberle dado a la parte el traslado para contestar a la demanda. Nos hemos saltado un trámite tan importante que era que la otra parte pone una demanda, el demandado tendrá derecho a contestarla. Pues si nos saltamos ese trámite, ese señalamiento de vista de juicio será nulo de pleno derecho. Tendremos que dejarlo completamente sin validez. Decimos que se puede declarar de oficio, el propio tribunal que se da cuenta de que ha cometido ese error de tal manera que tiene que anularlo, lo podrá declarar de oficio. Siempre y cuando pues sea una cosa que sea muy llamativa, muy obvia
y no sea posible subsanarlo. Esto lo relacionaremos después, esta frase pequeñita de aquí de no pueda subsanarse, con algo que está al final que se llama el principio de conservación de los actos procesales. Significa que los artículos que regulan la nulidad y los artículos que regulan el procedimiento, los actos procesales, tienden o se intenta que tengan validez. Por eso se introducen varias cuestiones, entre ellas la subsanación o el intentar que sean válidos para conservar todo el procedimiento. Todo lo que ya hemos hecho, vamos a intentar que sea válido, ¿vale? Eso implica anular lo mínimo posible, retroceder lo mínimo posible, pero sin causar sin mantener indefensiones, ¿vale? Sin causar indefensión. Los efectos de esta nulidad absoluta. Aquí hay dos latinajos, no se los aprendan, ya creo que también los estuvimos viendo el otro día. Desde siempre, es decir, una nulidad desde ahora, ex nunc significa desde ahora, desde el momento en que se declara, por lo tanto no damos marcha atrás en todo el procedimiento, no anulamos todas las actuaciones, esa sería la irretroactividad, solamente nos cargamos, por así decirlo, el acto que ha constituido la nulidad, y en sustitución de él dictaremos el que sí proceda, ¿vale? Sin embargo, hay veces en que la nulidad tiene que referirse no solo al acto que estamos anulando, sino también a otras partes anteriores del procedimiento. Por lo tanto, se anulan los efectos de otras actuaciones o incluso, como veíamos el otro día, de todo el procedimiento. Cada caso será particular, cada caso tendrá sus especialidades y tendremos que ir viéndolo caso a caso en lo que sea, ¿vale? Esto aquí el juez es el que al final tiene la sartén por el mango y es el que va a dictar el auto resolviendo esa nulidad, donde diga hasta dónde llegan los efectos de esa nulidad, hasta dónde da marcha atrás en ese procedimiento. Aquí tienen los artículos que lo regulan, 238 a 243 de la ley orgánica, y con el mismo contenido. Aquí es un ejemplo de donde sí se transcribe prácticamente literal. La ley de enjuiciamiento civil lo que hace muchas veces, al ser más moderna y tener pues toda la parte de telemático, modernización informática, etcétera, es añadir en estos artículos que tienen el mismo contenido, añadir o desarrollar algunas cuestiones, ¿vale? En este caso, el mismo contenido. Nos ahorra una parte de estudio, aunque yo soy partidario de que nos lo leamos en las dos leyes. ¿Cuáles son los supuestos en los que será nulo de pleno derecho cualquier resolución dictada por los tribunales? Si la dicta un tribunal que no es competente, cuya jurisdicción no es la competente, o cuando, siendo la misma rama del derecho, siendo civil o siendo penal, está correcta la rama, no existe competencia. También veíamos el otro día un supuesto en el que la audiencia provincial admitiera un juicio verbal por error o alguna cuestión así, donde ellos no son órganos competentes. El punto segundo de este articulito nos habla de los supuestos de violencia o intimidación. Saber que esto es tal cual. Estuvimos hablando el otro día de las cosas un poco de película de Hollywood o de supuestos de serie de Netflix, ¿vale? Se pueden dar. Hay cosas de mafias donde se puede llegar a atentar contra el juez en su intimidación, intentar hacerle cambiar una resolución o dictar una resolución bajo presión a él o a algún familiar. Estas cosas pues se dan muchísimo menos, pero se dan. ¿Qué nos dice la ley sobre esto? Que ese acto que ha sido dictado sin la voluntad del juez o bajo esa presión o del letrado, tan pronto como esa parte se vea, ese juez se vea libre de esa presión, de esa violencia, de esa intimidación, articulará los resortes para declarar nulo todo lo actuado, ¿vale? También esta violencia o intimidación se puede producir no solo en los jueces o tribunales, sino también en las partes o incluso en los intervenientes. Y existe en penal no solo la parte de coacción negativa, sino también lo de refuerzo positivo, es decir, cuando existe el soborno a algún tipo de testigo para que declare en determinado sentido, por ejemplo, o a un abogado se le paga para que intente realizar determinada actuación. Todo eso constituiría el mismo supuesto y sería la base para una nulidad absoluta de
todos los actos o incluso del procedimiento entero si se diera el caso. Otro supuesto ya simplemente procesal es cuando se prescinda de las normas esenciales del procedimiento. Las normas esenciales del procedimiento pueden ser requisitos exigidos por la ley para el trámite o la sucesión de trámites que están previstos en la ley. Cualquiera de los dos supuestos daría lugar a la nulidad siempre que se produzca el requisito de que se haya podido producir indefensión. Fíjense que no está hablando que efectivamente se haya producido la indefensión. En el supuesto que planteábamos de que no se da el trámite para contestar a la demanda, efectivamente ese demandado cae en indefensión. Le estamos quitando la posibilidad de defenderse, de contestar a la demanda. Por ejemplo, en penal se me ocurre que tramitáramos un procedimiento de robo o de por cualquier delito grave sin tomarle declaración al investigado. Eso sería absolutamente imposible, y que fuéramos a juicio directamente sin escucharle ante el juez. Una declaración en instrucción, por ejemplo, ya veremos esos procesos, pues se causaría una grave indefensión. O, por ejemplo, algo que se suele dar algunas veces en estos supuestos, tomarle declaración a un testigo de ese robo sin notificarle al abogado defensor, para que él también pueda preguntarle. Pues eso también sería un supuesto, un clásico de la indefensión. ¿Qué ocurre en ese caso? Nulidad absoluta de esa declaración, incluso a lo mejor de la propuesta como testigo, porque ya se sabe las preguntas, etcétera, etcétera, y retrotraer las actuaciones a la fase pues de proposición de prueba o el trámite de instrucción que sea. Bueno, otros supuestos que dan lugar a nulidad absoluta, cuando la ley diga que tienes que realizar un acto con abogado, por ejemplo, esa declaración del investigado o acudir a realizar un cotejo de firmas si estamos realizando una falsedad documental, la ley dice que tienes que ir con tu abogado. Si eres el investigado, todos esos actos son contigo y con el abogado. Pues que se realice sin avisar al letrado o sin la presencia del abogado del investigado. Sería nulo de pleno derecho y así se tramitaría. Por ejemplo, pues lo mismo, cuando se trate de un trámite que hay que realizarlo ante el letrado de la Administración de Justicia y lo realicemos sin él. Aquí creo que lo matizamos también el otro día, a última hora. No confundir que la ley diga que se tiene que hacer con el letrado de la Administración de Justicia a que yo en mi juzgado lo hago porque los funcionarios tramitamos y el letrado solo firma o simplemente me da el visto bueno. ¿Vale? La ley lo que dice es que tiene que estar presente el abogado, por ejemplo, en la formación de inventario de una liquidación de sociedades gananciales. Ese trámite que lo hacemos a diario los funcionarios en el juzgado, porque es un trámite en nuestra mesa con los abogados de las dos partes, etcétera, la ley dice que sea en presencia o con intervención del letrado de la Administración de Justicia. Si, por ejemplo, lo hiciera el juez, eso sería nulo. Habría que anularlo, porque lo está realizando a quien no le compete. Bueno, cuando tengamos otro supuesto de nulidad, pues es más bien formal. Este ya enlaza un poco con el tema 26, cuando utilicemos una resolución que no procede, cuando una cuestión que tiene que resolver el juez, bien sea por sentencia, auto o providencia, que son sus tipos de resoluciones, la resuelva el letrado de la Administración utilizando una diligencia, un decreto o incluso otro tipo de resolución, una diligencia de constancia, imagínense, ¿no? Una locura. Bueno, pues se anula esa resolución, pasen los autos a su señoría y entonces sí pondremos la providencia, el auto o la sentencia que se trate. Bueno, el último punto que nos da la ley de la posible nulidad es cuando, aun siendo de efectos de forma, sean tan graves que puedan predeterminar una indefensión o puedan vulnerar los requisitos esenciales de la propia resolución. El ejemplo que ponemos aquí es cuando se dicte un auto, porque la cuestión haya de resolverse por auto y el auto no tenga la más mínima motivación, no esté fundamentado. ¿Por qué genera eso una indefensión? Porque la parte a la que le perjudique esa resolución ni siquiera sabe el por qué. Imagínense ustedes que se dicta un auto de prisión provisional del investigado, lo mandamos a prisión, ese auto se puede recurrir, como ustedes entenderán, y no le estamos diciendo los motivos por los que va a prisión esa persona.
La prisión provisional, ya lo estudiaremos en penal, es una figura de medidas cautelares, se llama, es una de las medidas cautelares del proceso penal. Solo se puede acordar si se cumplen determinados requisitos y previa una audiencia con el Ministerio Fiscal y las partes personadas. Ya lo veremos en su momento, cuando nos toque estudiarlo, pero claro, el resultado de ese mini proceso para ver si mandamos a prisión a una persona es un auto del juez que evidentemente tiene que estar muy bien fundamentado. No es no es una cuestión menos grave mandar a prisión a una persona sin sentencia. Fíjense, prisión provisional. Pues si se dicta un auto sin motivación, por ejemplo, estoy quebrantando la forma del auto. Y ahora, hoy, no sé si llegaremos hoy a estudiarlo, pero los autos son un tipo de resolución del juez que tiene que tener una motivación, es una característica propia. Pues eso determina la indefensión y por consecuencia la nulidad de ese auto. Inmediatamente, si lo hemos puesto en prisión, habría que ponerlo en libertad y habría que volver a realizar los trámites, si queremos, de prisión provisional. Estas nulidades, ¿cómo se hacen valer? Aquí se lo ponemos en grande, a través de los recursos que establezca la ley en cada procedimiento. Si estamos en civil, pues a través de los recursos civiles; si estamos en penal, a través de los recursos pues de reforma, apelación o los que quepan, ¿vale? Dependiendo de la resolución que sea. ¿Y cuáles son los efectos? Los hemos ido diciendo, pero los repetimos aquí a modo de esquema. En primer lugar, según el artículo 239, nulidad de todo lo que se haya practicado y retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a que se dictó el acto nulo. ¿Vale? También implica como efecto, aunque es una de las caras de la misma moneda, de las dos que tiene, ahora lo explico, también se anularán, aunque sean anteriores, todos los actos que estén en relación con el acto que se anula. Por supuesto, los posteriores, si están condicionados o están influidos por él, si son consecuencia o simplemente responden a ese trámite, y todos los que estén relacionados con el nulo que sean anteriores, ¿vale? La nulidad, quien la determina y la valora es el juez. ¿Cómo se hace valer? Es decir, ¿cómo lo planteamos en el procedimiento? Porque es una cuestión que no está prevista. En la vía del tren esa que hablamos siempre, no está previsto que de repente vayamos a intentar descarrilar o a irnos por otra rama, ¿verdad? Que sería una nulidad de actos y actos y actos. Lo normal es que vayamos circulando de parada a parada y todo correcto. Pues se hace valer, si bien si lo presenta la parte, a instancia de parte, mediante los recursos que nos da la ley. Y también nos dice el articulito o demás medios que nos facilite la ley. Les hemos puesto aquí a modo de ejemplo la protesta, que en sí no constituye un recurso, pero sí que es una herramienta o una forma de impugnar o de hacer patente la disconformidad de la parte. ¿Quién se acuerda un trámite, por ejemplo, en el que exista el derecho de formular protesta? Vamos a decir, en un juicio declarativo civil, en alguno de ellos. ¿Alguien recuerda en qué momento se puede formular esa protesta? Lo dejo ahí en el chat. Vale, y de oficio por el propio tribunal o también a instancia de parte, se hará valer esa nulidad, bien de todas las actuaciones o bien de alguna en particular, siempre que el procedimiento esté vivo. ¿Qué queremos decir cuando está vivo? Pues que no tiene aún una resolución que le ponga fin. No hemos dictado la sentencia o no hemos dictado la resolución que termine la fase correspondiente o todo el procedimiento. Lo estoy diciendo en general porque estoy hablando de todas las órdenes jurisdiccionales, de civil, penal, contencioso, laboral. Un ejemplo de esto sería que puedo instar la nulidad de las actuaciones antes de que el juicio verbal tenga su sentencia. Bien, pues eso. Ya te contestaron. Sí. Javi y Ana dicen que en el momento de proponer la prueba. ¿En qué procedimiento están diciendo? Entiendo que se están refiriendo a civil. En el abreviado. En el verbal, mejor dicho. En el verbal sería en el momento de proponer prueba. Bien. Vale. En la vista. ¿Y en el ordinario, en qué momento proponemos la prueba? En la audiencia previa era, ¿no? En el acto de audiencia previa, efectivamente. Está bien, Carmen, en los declarativos.
En los declarativos civiles, en el verbal y en el ordinario, es un ejemplo bueno, pues, al proponer prueba, si no me admiten una prueba, ¿vale? Importante ese momento procesal en el ordinario, en la audiencia previa, que no es lo mismo que en la contestación a la demanda. Efectivamente. Ya repasaremos eso cuando nos toque. Bueno, y para no liarnos mucho más, la nulidad absoluta o la nulidad radical se tramita en un supuesto muy específico mediante lo que se llama incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Está regulado en el artículo 241. Hasta ahora hemos visto las nulidades de los supuestos que estuvimos viendo, cuando hay algún fallo en el procedimiento, cuando falta de jurisdicción, cuando hay violencia, cuando alguna norma esencial del procedimiento, abogado, o cuando se realiza alguna intervención sin el letrado de la administración, incluidos también estos, a ver, lo estoy haciendo más chiquitito, cuando se cambie el tipo de resolución o haya un defecto que nos deje en indefensión. Esas son las nulidades, vamos a decir, normales. Pero la ley regula en el 241 este incidente excepcional de actuaciones. Tiene una gravedad mayor. ¿Por qué? Porque el supuesto en el que vamos a tramitar este incidente es cuando se haya producido alguna vulneración de algún derecho fundamental de los que se recogen en las normas del recurso de amparo, ¿vale? En la Constitución, esto lo voy a explicar desde el principio. En el tema está escrito mal, está escrito artículo 23, creo, en el tema, si lo sacaron del tema que tenemos subido, es artículo 53.2 de la Constitución. El artículo 53.2 de la Constitución regula el que se llama procedimiento de recurso de amparo. Se recurre para hacer valer una vulneración de derechos fundamentales tan importantes como los del artículo 14 y del 15 al 21. Los que ya hemos estudiado la Constitución, pues ya no tengo ni que decirles la importancia de estos artículos. Los que han sufrido, como yo, el estado de alarma en 2 ocasiones, pues sabrán que se nos han vulnerado determinados derechos fundamentales y libertades públicas. No les tengo que decir cuáles: derecho de reunión, derecho de manifestación, libre de ambulación por todos, ¿vale? Un montón de libertades y derechos que a través de ese 116 estado de alarma se pueden vulnerar. Se los digo solo para que sepan el calibre o la importancia de estas vulneraciones. Entre estos articulitos también está el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio sin dilaciones. Es el artículo 24, si no me equivoco, aunque no esté ahí puesto, a ver. Sí, el 24, que es uno de los articulitos que se suelen siempre utilizar para los recursos. No para este recurso de amparo, pero sí para fundamentar todos los recursos. Volviendo a los fundamentales y a las libertades públicas, existe ese procedimiento, el del 53.2, pero existe en el procedimiento en el que yo esté un incidente excepcional para declarar la nulidad de las actuaciones, de esas actuaciones en concreto, sea un juicio civil o sea un juicio penal. ¿Qué requisitos me añade este incidente? Cuando hablo de incidente, significa que abro una pieza separada en el procedimiento. Si estoy tramitando el juicio verbal 1/2020, abro una pieza separada que se va a llamar nulidad de actuaciones 1/2020-01, ¿vale? La pieza separada 01, y ahí voy a tramitar este incidente, que es muy sencillo, el trámite es muy cortito y muy sencillo, pero que lo que se está jugando es muy grave, porque el juez va a tener que decidir si en ese procedimiento, con alguno de los actos nulos o que se pretenden anular, ha vulnerado alguno de los derechos fundamentales de este artículo. ¿Necesario para que se pueda abrir este incidente? Que esta resolución, que consideramos súper injusta, vulneradora de los derechos fundamentales y nula, por tanto, no la haya podido yo denunciar antes de esto, antes de la resolución que ponga fin al proceso. O sea que principal diferencia o primera diferencia que tenemos que tener en cuenta, aquí sí contamos con un final del procedimiento, contamos con una sentencia definitiva o por lo menos una de las fases del proceso, si estamos en penal, ha terminado. Por eso decimos que no es solo una indefensión, sino que ya usted me ha vulnerado determinado derecho de los considerados fundamentales. Por otro lado, que tampoco quepa contra esa resolución ningún recurso ni ordinario ni extraordinario.
creo que debo entrar un poquito en dos conceptos. El tema de resolución definitiva y resolución firme, creo que son dos conceptos que tenemos que tener ya aprendidos. Resolución definitiva es la que con carácter definitivo resuelve el asunto, pero puede caber contra ella algún recurso. Y resolución firme, aquella que no se ha recurrido y por tanto ya no cabe recurrirla, o aquella contra la que no cabe por ley ningún recurso. ¿Vale? En ese sentido, con el concepto de definitivo es que resuelve el asunto. No tiene que ver con si cabe recurrirlo o no. Simplemente sabemos que el monitorio termina con alguna de las resoluciones definitivas, bien archivo por pago, bien archivo sin pago ni oposición. Vale, pues ese decreto que ponemos tiene el carácter definitivo, cierra el expediente, pone fin al procedimiento. Ahora, ¿que quepa recurso o no? Sí, puede caber recurso. ¿Vale? Sin embargo, una sentencia dictada por la audiencia provincial resolviendo recurso, ahí ya no hay tutía, no cabe recurso ordinario ni extraordinario en algunos casos. ¿Vale? Pues ese será un requisito. Si no, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Acudir paso a paso a todos los recursos que nos prevé la ley, alegando, eso sí, esa vulneración de derechos fundamentales. En cuanto a la competencia, nos dice que se va a tramitar efectivamente por el mismo juzgado y el mismo tribunal que dictó la resolución que consideramos injusta, vulneradora de derechos fundamentales. ¿Cuándo lo haremos? Plazo de 20 días, memorizar la preguntita, plazo de 20 días, desde que se notificó pues la sentencia o el auto final, o bien, si soy un tercero interviniente, o bien soy el demandado, pero no tengo representación procesal, por lo tanto no me han notificado en plazo, sino simplemente sé que es injusta porque me he enterado a posteriori, desde que se conoció el defecto causante de indefensión. Es decir, me notifican esa sentencia que no tiene, por ejemplo, no tiene fundamentación o no tiene hechos probados, ¿vale? Es totalmente contraria a lo que yo pienso, a lo que me perjudica y quiero recurrirla. No soy parte del procedimiento, sino soy el vecino colindante al que le quitan las tierras, imagínense, y de repente conozco el contenido de la sentencia y veo que es totalmente injusta. Ahí voy a contar los 20 días desde el momento en que conocí el defecto, ¿vale? Conocí el hecho de la sentencia y que incurre en nulidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque la parte se puede hacer la tonta y decir, no, yo es que me acabo de enterar ahora, al cabo de 10 años. No, en ese caso opera un plazo máximo para ejercitar este incidente de nulidad, ¿vale? Si yo no me he enterado al cabo de 5 años, desde que se dictó la resolución, ya, aunque me entere en el 6º año, ya no puedo iniciar la nulidad de actuaciones excepcional, ¿vale? O sea que son dos preguntitas en una. El plazo, si me han notificado, pues 20 días desde que me notificaron. Y si no me han notificado porque no soy parte o porque estoy en rebeldía, se llama, porque no tengo representación y no me han notificado, no me han encontrado o lo que sea, desde que se conoció el defecto, pero con un plazo de caducidad máximo de 5 años. ¿Vale? Bueno, y en cuanto al trámite, ya lo ponemos aquí en verde, el trámite es muy sencillo. Se presenta por escrito, obviamente, admisión o inadmisión. Supuesto de preguntita tipo, ¿por qué resolución se inadmite este incidente excepcional? Fíjense que no es una simple providencia, sino que acudimos al subtipo de providencia sucintamente motivada. Hoy veremos también cómo son las distintas resoluciones, pero bueno, ya les adelanto que la diferencia entre la providencia y la sucintamente motivada, pues es simplemente esa. Necesitamos una pequeña fundamentación, una pequeña justificación de por qué resolvemos en ese sentido. En este caso concreto sería por qué inadmitimos ese incidente. Pues bueno, el ejemplo claro lo podemos tener aquí. Oye, usted me está alegando que conoció en el 2014 la causa de vulneración de derechos fundamentales, la nulidad, y ahora en 2020, pasados 6 o 7 años, me quiere usted plantear el incidente excepcional de nulidad de actuaciones. Les voy a decir que no se lo admito, ¿sabes? Ni siquiera lo admito a trámite. No es que le diga que el acto no es nulo o si es nulo. No. El juez de plano ni siquiera entra en la admisión del incidente. Esa es la diferencia entre resolver, que lo haríamos aquí por auto, vaya, me quedó la O caída, resolveríamos por auto, pero no, aquí estamos en un trámite inicial, le estamos diciendo que no se lo admitimos a trámite.
lo haremos por una providencia, pero en esa pequeña motivación tendremos que decir que se ha pasado con creces el tiempo máximo y, por tanto, el derecho de esta persona ha caducado, ¿vale? Se ha producido la caducidad de la acción para pedir la nulidad de actuaciones por este artículo. Supongamos que no, supongamos que procede a admitirlo, bien, admitiremos el incidente excepcional, abriremos esa pieza separada que yo les digo y lo primero que hay es un traslado a las demás partes por 5 días para que formulen alegaciones ante ese planteamiento de la nulidad. Lógicamente, pues la postura de la otra parte va a ser que la sentencia está perfectamente motivada, que no existe indefensión, que no se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, que no se ha causado ninguna vulneración de derechos y que, por tanto, esa sentencia no hay que declararla nula ni en todo ni en parte. Tras esto, no hay ninguna otra cuestión. Resuelve directamente el tribunal mediante auto. Resolverá por auto, aunque los articulitos de la ley orgánica creo que no lo dicen expresamente, pero vamos, es un auto porque lo tiene que fundamentar y porque resuelve y pone fin a un incidente. A partir de ahí, las dos opciones que tenemos pues son muy sencillas. O declara nulo el acto en sí, la resolución o la sentencia que estemos tratando, o bien dice que no es nulo y mantiene las cosas como están, es decir, el procedimiento ya estaría terminado en este caso y no habría nulidad de actuaciones. En el primer caso, los mismos efectos para la nulidad absoluta que veíamos en los supuestos legales normales. Se repondrán las actuaciones con declaración expresa, en este auto se pondrá expresamente que se declara nula la sentencia, lo que sea, o el auto que... ¿Vale? En su lugar, se retrotraen las actuaciones hasta el momento de dictar sentencia, pasen a su señoría para dictar sentencia, por ejemplo, ¿vale? Si dice que no, cabe la posibilidad de condenar en costas al que puso el incidente. ¿Qué significa condenar en costas? Que pagas los honorarios de la otra parte, los honorarios y gastos que se hayan producido en ese incidente excepcional. Y además, si el juez entiende que ha habido temeridad significa solicitar en este caso el expediente el incidente de nulidad con pleno desprecio a la verdad, con plena a sabiendas de que la resolución no va a prosperar de ninguna manera, buscándole por encima de la ley los 3 pies al gato, ¿vale? Operar con temeridad es eso, a sabiendas de que tu incidente no va a caminar hacia ningún lado, aún así lo pone. Bueno, pues si el juez entiende que se produce esta temeridad, puede imponer además una multa que va de los 90 a los 600 euros. Esto realmente no nos interesaría ni los más mínimos, a lo mejor no lo van a ver en toda su carrera de funcionario, pero puede ser una preguntita del examen, así que aprenderse del 90 a 600 euros en caso de temeridad. Decir que en ese auto, para recalcar lo del carácter motivado de esta resolución, el juez tendrá que motivar muy bien por qué entiende que hay temeridad, ¿vale? Para justificarla, pues bueno, los jueces para eso saben muy bien lo que tienen que hacer, pero tendrá que ir motivada y acreditada en base a los hechos que hayan ido produciéndose, un poco, pues bueno, justificará por qué le va a poner además esa multa. Otro detalle de este auto, este incidente, igual que se abrió, se cierra. Y fíjense que en la inadmisión no cabe recurso, pues en el auto que pone fin al procedimiento, auto definitivo, en este caso no cabe recurso tampoco. Por lo tanto, será auto definitivo y también se convertirá en firme en cuanto lo notifiquemos a las partes, ¿vale? Porque no cabe ningún recurso contra él. Hasta aquí bien, más o menos. Voy a intentar ajustar esto un poco, porque no sé si se me va ahí. Vale. No sé si hay alguna duda. No, de momento no he puesto nada en el chat. Ok, pues bueno, con esto terminaríamos el incidente de... Sí, entiendo que también el tema 25. Nos quedan estas dos cuestiones que son incluso menos importantes todavía. Dijimos que el efecto o la consecuencia de que un acto esté mal dictado, contenga algún error, tenga algún vicio de forma o de contenido, no sea en el momento o en el lugar adecuado, no sea dictado por el órgano o el tribunal correspondiente, todos esos vicios pueden dar lugar no solo a la nulidad que hemos visto con el incidente especial de vulneración de derechos fundamentales, sino también a otros tipos de
defectos o consecuencias menos graves, vamos a decir, ¿vale? Que no implican el dejar sin validez y sin efecto ni retrotraer completamente las actuaciones. Voy a intentar explicarlos, pero vamos, ya les digo que estos son mucho menos importantes, ¿vale? Sobre todo porque no afectan al curso del procedimiento. Ya se darán ustedes cuenta, el título es subsanar defectos, pues bueno, ya se pueden ustedes imaginar que se le da una solución y se continúa el procedimiento. Bueno, en principio la anulabilidad genéricamente, porque en las leyes procesales no lo vamos a ver. En las leyes procesales solo tenemos la declaración de nulidad, ¿vale? No tenemos ni la anulabilidad ni la irregularidad, pero sí que existen como concepto, como si dijéramos teoría. Los efectos de declarar una nulidad relativa o quitarle algún efecto son declarar la anulabilidad de una resolución. Bueno, pues así lo veremos. Este tipo de nulidad se llama relativa, pues precisamente por eso que hemos dicho. En el caso concreto de los procedimientos judiciales, el acto en concreto tiene un defecto, tiene un vicio, tiene un error, tiene alguna cuestión, pero pudiera declararse nulo, pero debe ser alegado por el interesado. ¿Qué significa? Pues que hasta que el interesado no diga que eso es nulo, ni siquiera se va a entrar a estudiar si es nulo o no. ¿Vale? ¿Dónde pueden estar los defectos de estas resoluciones? Pues en simples requisitos formales que también producen algún efecto en la parte. Pongo un ejemplo muy claro para que se entienda. Ustedes saben que si dictamos una providencia, un auto o incluso una sentencia, en la parte final de la sentencia siempre nos pone, si usted no está de acuerdo, recurra. ¿Dónde tiene usted que recurrir? ¿Qué plazo tiene usted para recurrir? ¿En qué órgano tiene usted que plantear el recurso? ¿Vale? Y el tiempo que tiene para hacerlo. Esto se llama en global el pie de recurso. Todas las resoluciones lo tienen, ¿vale? Te tienen que indicar si cabe recurso, qué tipo de recurso cabe, si cabe recurso ante qué órgano lo tengo que poner y si cabe recurso, en qué plazo lo puedo poner. Con esas tres cosas se garantiza que la persona que recibe la notificación de ese auto, por ejemplo, conoce que si no está de acuerdo puede recurrir y conoce cómo tiene que hacerlo y conoce el plazo en el que tiene que hacerlo. Todas esas cositas tienen que estar por escrito al final de la resolución. El pie de recurso, por eso se llama pie, al final de la resolución. ¿Qué ocurre si tramitamos rápido ese auto y tal y nos olvidamos de introducir ese párrafo del recurso que cabe y todo eso? Bien, pues se produce eso. Este auto será anulable, pero directamente es nulo o incluso el tribunal, si se da cuenta, lo va a anular completamente y va a dictar otro y va a echar para atrás el procedimiento. En absoluto. Nosotros notificamos y si nadie se queja, es síntoma de que el acto tiene validez, surte efectos y no hay ningún problema, ¿vale? Es anulable, no ha sido anulado. Ahora bien, si la persona interpone un recurso y dice, oiga, yo me estoy quejando de que no sé, esta resolución me perjudica y no me han dicho cómo puedo yo recurrirla, ni qué plazo tengo. Ah, amigo, entonces sí, entonces ya podremos nosotros instar la nulidad de este decreto o de este auto. Nos matiza un poquito más. Ya hemos visto que afecta a requisitos que no son esenciales del procedimiento, no se trata de la fundamentación del auto, sino al final pues que se nos olvidó poner el pie de recurso. Si lo que ocurre es que dictamos el acto fuera del plazo, ya tendremos que entrar a ver aquello que definíamos como los plazos propios, los plazos impropios, el término, todos aquellos conceptos. De forma que si lo que ha ocurrido es que la sentencia por ley se tenía que dictar en 3 días o en 5 días y se ha dictado al mes y medio, no por eso va a ser nulo, ¿vale? Ya lo justificaremos en base a eso. Oiga, el plazo que da la ley es un plazo legal, es un plazo impropio y lo que produce, pues bueno, como mucho es que me llame la atención el TCJ o el Consejo General del Poder Judicial porque este juez está tardando mucho en resolver, pero ni mucho menos esa sentencia va a verse afectada de nulidad por un plazo que hemos dictado fuera de plazo. Ahora bien, si yo le requiero 20 veces a la parte para que me presente un informe pericial para hacerlo valer en juicio, no me lo trae, le doy por ultimátum bajo apercibimiento de alguna consecuencia
un informe, le castigo por no ponerlo y luego a última hora me lo quiere traer, pues a lo mejor ya declaro la nulidad de eso y digo que no puede presentarlo porque ya se le han pasado los plazos, ¿vale? Sería uno de los ejemplos. Como digo, no se suelen producir estas... Lo del pie de recurso es un ejemplo que sí que a veces se produce, pero el efecto que tiene es justo el contrario. No se declara la nulidad, sino que el procedimiento sigue. Y el único cauce que tendría esto es decir, bueno, pues subsánese el decreto, la sentencia o el auto, añádase lo que falta y vuélvase a notificar, para así subsanar y no dejar en indefensión a la parte. Esa sería la anulabilidad. El último de los conceptos, la irregularidad, pues ya se refiere a pequeños defectos o algunas omisiones de muy escasa entidad o, como dice la ley, errores simplemente aritméticos, materiales de contenido, no de sustancia esencial de la decisión, pero sí de que nos falte algún concepto. Le condeno a pagar tantos 1.000 euros y en el fallo de la sentencia me olvido de una de las partidas presupuestarias que tenía que incluir. Se ve claramente por el conjunto de la resolución que al juez se le ha olvidado incluir esto, por el cortapega puso un nombre y ese nombre ni siquiera ha participado en todo el procedimiento. Bueno, pues eso se subsana mediante un decreto o un auto, dependiendo de lo que sea, y se corrige. Además, ese auto es muy fácil de hacer y muy sencillo de entender, porque siempre en la parte dispositiva se pone así: se subsana el auto de fecha tal, tal, en el siguiente sentido. Donde pone tal, donde digo Diego, digo Diego. Donde digo Diego, digo Diego. ¿Vale? Se sustituye un párrafo que está mal por el párrafo correcto. Ahora, tenemos que entender que ahí estamos hablando de simples errores. He puesto un nombre en vez de María Jesús, María Cristina o María lo que sea. O he puesto una cantidad y me falta la coma. O he puesto un cero de menos, ¿vale? Errores aritméticos de cálculo. He sumado mal dos cantidades. Omisión, he omitido a uno de los dos condenados, eran dos, y bueno, lo puse todo bien, menos en un párrafo que puse a uno. Lo corrijo, se subsana. Esto no tiene ni la más mínima influencia, ¿vale? Va a dilatar el tiempo, pero se corrige y sigue para adelante. No afecta ni a la decisión, ni a la validez, ni a la eficacia, ¿vale? Y como digo aquí, en ningún lugar, en ningún caso, dan lugar a invalidar el acto, ni echar para atrás ni nada, sino subsanarlo, ¿vale? Anulabilidad e irregularidad son bastante parecidos. Lo que ocurre es que en el primero surte efectos completamente y desde el principio ni siquiera se subsana, salvo que se pida. En la irregularidad, pues bueno, al ser un error aritmético, lo solucionamos. Esto tiene mucho que ver con la potestad de los jueces y tribunales de aclarar conceptos oscuros o subsanar los errores aritméticos o errores materiales evidentes, vamos a decirlo así. Lo vamos a ver, yo creo, ahora mismo, sí. El articulito 267 nos habla de la aclaración de las omisiones y de cómo se subsanan esos errores manifiestos o errores aritméticos claros, ¿vale? Que no son de contenido, sino más bien de que se nos fue lo que estábamos haciendo y cometimos ese error. Me interesa mucho que se queden con esta primera frase. Dice aquí que los tribunales no pueden variar sus resoluciones. Esta parte es verdad. Ellos no pueden cambiar sus resoluciones. Una vez que está dictada, ellos no pueden cambiarla. Pero a continuación nos añade, sí que pueden aclarar conceptos oscuros, ahora vemos ese concepto que en sí mismo es también oscuro, y rectificar errores materiales o también errores de contenido manifiesto, ¿vale? Lo explicamos. Yo dicto una sentencia y condeno a Pepito a pagar 1.000 euros. Bien, ese es el sentido de la sentencia, eso ya no se puede variar. Ese juez no va a poder mañana dictar una sentencia en que diga absuelvo a Pepito de pagar 1.000 euros o condeno a Pepito a pagar 500 euros. Ya no podrá variar su sentencia, ya está puesta y se acabó. Ahora, si quería condenar a Pepito a pagar 1.000 euros y realmente lo que ha dicho es condeno a Pepito a pagar 100 euros porque se le va, estamos ante un simple error de cálculo o simple error material. Se me olvidó poner el otro cero. Si estamos ante que dice que condena a Pepito por incumplir un contrato, pero no entra a valorar si
incumplió todo, incumplió parte, o qué cláusula del contrato incumplió, o si lo que incumplió fue el plazo y no atendió, o lo que pagó fue menos. Es decir, alguna cuestión que no quede clara. Fíjense que una sentencia tiene que dejar atados todos los hechos, tiene que introducir una relación de hechos probados, una fundamentación jurídica y en base a ello condenar o absolver a la parte que sea. Esa es la forma, que creo que hoy lo veremos, de la resolución sentencia, de una sentencia. Si queda alguna cosa sin aclarar y es una cuestión que se ha visto en el juicio, es una cuestión que tiene sentido y tiene relación con el fallo de la sentencia, y además yo quiero recurrirlo, pues yo tendré la posibilidad, mediante la aclaración del 267, de pedirle al tribunal que me aclare. Oiga, necesito saber si usted dice que incumplió porque no pagó nada o incumplió porque pagó tarde. Serían dos cuestiones diferentes y yo necesito que usted, en la sentencia que está condenando a Pepito, me lo diga, porque entonces recurro o no recurro. ¿Vale? En esto consiste la aclaración, determinar, o por ejemplo, en una cualquier sentencia por daños, por ejemplo, y que no defina exactamente en qué consistieron los daños. Oiga, acláreme si los daños son los de la puerta, los del coche o los de lo que sea, porque en base a eso yo podré recurrir o no, porque los de la puerta son de Pepito, pero los del coche los causó Juanita. Entonces, en base a eso, podré o no podré recurrir. En definitiva, cuando quede alguna cuestión por aclarar de contenido, se puede pedir. Esta aclaración que los jueces odian tanto, porque los jueces presumen de realizar sus sentencias en unidad de acto perfectamente y de dejarlo todo muy clarito. Normalmente no ha lugar a las aclaraciones, pero bueno, en otros casos pues sí queda alguna cosa que se vio en juicio y que no está aclarada. Pues se le pedirá en el plazo máximo de 2 días hábiles y ojo a la trampa. Normalmente aquí debería poner de la notificación de la sentencia o de la notificación de la resolución. En la ley orgánica han mantenido la publicación de la resolución. Esto lo tenemos que enlazar para entenderlo con que los procedimientos son públicos, las resoluciones también lo son, y las sentencias no solo se dictan y se notifican a las partes, sino que también se publican. Y la ley orgánica establece pues que se publicarán en un plazo o lo que sea. Antes existían los libros, bueno, y todavía se forman desde el ordenador los libros de sentencias para dar publicidad, y determinadas sentencias de tribunales más altos incluso se publican como jurisprudencia, ¿vale? Del Supremo y de las audiencias provinciales. ¿Vas a decir algo, sí o no? No veo por ahí. Bueno. Por si no. Estaba comentándole a Juanvi que estoy haciendo el test y cogí las preguntas al azar. Ajá. Y, antes le dijiste que lo de la multa a lo mejor no lo veían más, no sé qué, y está la pregunta en la plataforma. En caso de apreciarse... Sí, está claro. En caso de apreciarse temeridad en el incidente excepcional de actuaciones y de imponer el tribunal una multa, esta será de... Lo acabamos de decir antes. Claro. Contesten. Acabamos de ver hace nada, hace un minuto. Durmiendo, a ver si están durmiendo. De 60 a 600 euros. De 90 a 600 euros, muy bien. De 90. De 90. Eso. De 90 a 600. Listo. Sí, me equivoqué. De 90 a 600. Aunque no sé si Fran puso por ahí 60, porque Noemi también contestó 60. Espérate. No, aquí está. No, de 90 a 600, sí. Esa pregunta les cae en el test del martes. El que falle esa me lo cargo. Bueno. Una anulabilidad. Bien, nos queda el plazo de 2 días y la ley nos permite también rectificar simplemente errores materiales manifiestos. Es el supuesto en el que nos hemos comido los 1.000 euros, los hemos convertido en 100, o en vez de poner Pepito hemos puesto Juanito, o en vez de poner el coche matrícula tal, hemos puesto otro modelo de coche porque aprovechamos una sentencia y cortamos y pegamos y por algún error, pero vamos, que se ve claramente que eso no puede ser, que esa es un error de transcripción simplemente, error material manifiesto
o error aritmético. La respuesta es: al plazo lo podremos subsanar en cualquier momento. O sea que si tenemos una sentencia del año 2000 donde el testigo pone Pedrito González González y es González Cruz, podremos corregirla en cualquier momento, ¿vale? Otra cosa es que sea necesario, que ya no tenga sentido, en fin, definitivo. Pero saber que lo podremos hacer. Esto en cuanto a la aclaración. Normalmente este tema de la aclaración también se utiliza mucho por los abogados listos, pues para coger ahí unos cuantos días más por si me hace falta para el de recurso. Pues bueno, le pido la aclaración y ya sé que no me está contando el plazo para el recurso, ¿vale? Es una triquiñuelita también que a veces, si conviene, la puede usar el abogado. Bueno, no debería, pero la suelen usar. En cuanto a las omisiones, aquí estamos hablando de que se nos olvida introducir algo, un pronunciamiento. Siempre tiene que tratarse de cuestiones que hayamos visto en el juicio, resolver algo que me están pidiendo. Pues si estamos hablando de daños, pues daños en el coche, en la pared y en la puerta. Y en la sentencia solo se habla del coche y la pared. La puerta se le olvidó. Oiga, que yo también reclamé los daños en la puerta y usted no los ha puesto. Ay, coño, es verdad. Tengo que modificar un pronunciamiento. Aquí tenemos las dos posibilidades que varían un poquito. Si lo pide la parte interesada o si lo acuerda el tribunal de oficio. Se pueden dar las dos cuestiones y cambia un poquitito. Si lo pide la parte, como estamos hablando pues de un auto de una sentencia definitiva que vamos a modificar, tendrá que pedirlo por escrito. Oiga, en la sentencia habla usted de los daños en la puerta, pero en la parte final se le han olvidado. Introdúzcalos, es una omisión clara. No estoy variando el sentido, no estoy introduciendo nada nuevo, sino simplemente se le olvidó, omitió usted el pronunciamiento respecto de los daños a la puerta. Se pide por escrito la parte interesada, se da un plazo de 5 días desde la notificación para presentar ese escrito y se da un traslado también de 5 días a la otra parte. Una vez que tengamos las dos versiones, ¿vale? Que normalmente esta de alegaciones sobra porque estamos hablando de que se olvidó algo y casi siempre procede, casi siempre es verdad, pues a partir de esos 5 días de alegaciones resolverá el juez por auto. Si resulta que nos damos cuenta en la propia sentencia, el juez se levanta por la mañana y dice, coño, en la sentencia que dicté ayer se me olvidó, lo tenía aquí apuntado, pero no lo puse en la sentencia, los daños de la puerta. Ese párrafo, ese pronunciamiento que también me habían pedido, no lo puse en la puerta. Bien, lo podrá hacer de oficio, también por auto. Ahora bien, los días serán desde que se dicte la sentencia y los 5 días desde que se dicte su sentencia, y no habrá lugar a traslado a las partes, sino que el juez de oficio, al darse cuenta, podrá dictar ese auto, que no es un auto complementario, no es un auto de aclaración, simplemente es un auto que subsana una omisión, es decir, introduce un pronunciamiento en la sentencia. ¿Cómo resolvemos esto? Siempre por auto y completamos una resolución. Integramos una parte que hemos omitido y formará parte de la sentencia. En ese legajo que yo les hablaba antes, en ese libro de sentencias, cuando se producía alguna corrección, alguna subsanación de sentencia por auto de estos, decía que se ha omitido el pronunciamiento relativo a los daños en la puerta, que son de 500 euros más. Bien, esa parte forma parte de la resolución, lo acabamos de decir. Pues había que llevar un testimonio del auto y meterlo justo en el libro detrás de la sentencia. Y como eso ya estaba encuadernado, pues lo dejábamos allí, pues metido allí al lado de la sentencia. Porque si en el futuro nos pedían un testimonio íntegro de la sentencia, teníamos que darle la sentencia con la omisión y la subsanación de esa omisión junta, ¿vale? Eso hoy en día, como les digo, pues ya queda todo informatizado y se sacaría junto y no habría ningún problema. Bueno, pues... bueno, es verdad, me faltaban estas dos cositas. Se los comenté al principio que la ley intenta, o las leyes procesales intentan conservar las actuaciones judiciales ya practicadas. En concreto, lo encontramos en los dos articulitos estos, el 243 de la ley orgánica y el 230 de la ley de enjuiciamiento civil. Se intenta, aunque metamos la pata, aunque se dicten resoluciones nulas o que siendo anulables nos pidan esa nulidad, no anular todo lo que pueda servirnos, lo que pueda ser válido y avanzar en el procedimiento. De esta forma, el hecho de que dictemos la nulidad de un acto cualquiera
no implica los actos que se hayan dictado después que no estén viciados por el acto que declaramos nulo, que sean independientes, ¿vale? Que se hayan dictado para otra cuestión o que se hayan dictado con independencia de ese nulo que estamos dictando. Tampoco va a afectar esa nulidad o tampoco vamos a dejar sin efecto aquellos actos, actuaciones o actos que hayamos celebrado y que si no hubiera estado esa nulidad también se habrían producido de esa manera. Si yo, por ejemplo, el señalamiento lo tengo bien hecho, he celebrado el juicio y lo que anulo es simplemente un testigo que no se propuso y lo cité por error, me equivoqué, cité un testigo, anulo esa citación, el juicio es independiente, el juicio se hubiera celebrado exactamente igual sin eso y la resolución del juicio pues no ha cambiado. ¿Por qué voy a anular el juicio, la sentencia, por un acto nulo que lo puedo separar sin que haya contaminado al resto de actos? Pues no, me lo ahorro, le doy validez a todo eso, declaro nulo la citación de ese testigo, por ejemplo, o incluso la testifical si se produjo. Oiga, usted no tenía nada que ver, usted no pinta nada aquí, pero no ha influido para nada, ni en el procedimiento, ni en el juicio, ni en la sentencia. Mantengo todo eso porque es invariable, no habría cambiado, ¿vale? Hay un articulito también, el 230 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dice que los tribunales tienen la función de intentar subsanar todo aquello que sea posible, ¿vale? A cambio, le pedimos a las partes, y ellas siempre lo hacen así, que manifiesten que han intentado cumplir con todos los requisitos que le marca la ley. Normalmente, a toda demanda le viene este parrafito incluido por defecto en el demandante, en el demandado siempre lo ponen. Por otro sí, manifiesto que es nuestra voluntad cumplir todos los requisitos que marque la ley. O sea, que si se me olvida alguno o incurro en algún defecto subsanable, por favor, subsánelo y no me anule todo para volver a empezar de cero. Más o menos ese es el jueguito con esos dos articulitos que lo dicen. Los tribunales intentaremos subsanar todo lo que se pueda. Ahora, las partes también ajustense a lo que pide la ley, ¿vale? Y lo suelen poner siempre en los escritos y bueno, hay quienes lo cumplen más y quienes lo cumplen menos, pero bueno. ¿Recuerdan que les dije que los actos de comunicación iban un poquito por separado? Hablamos de notificaciones, emplazamientos, mandamientos, oficios y requerimientos. Esos actos procesales, pero que llamamos actos de comunicación, que salen del juzgado y comunicamos con las partes o con terceros para algo, artículo 149 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tienen su propia matiz o su propia norma en cuanto a la nulidad. Es el artículo 166 y nos dice algo muy sencillo. Los actos de comunicación con carácter general serán nulos si no se hacen conforme a ley. Por ejemplo, una notificación mediante entrega exige que le entreguemos copia literal de la resolución. Bien, si en vez de copia literal le doy solo el folio 1 de una resolución que tiene 7 folios, ¿estoy practicando el acto de comunicación, la notificación, bien o mal? La estoy haciendo mal. ¿Le puedo causar indefensión a esa persona? Efectivamente, si no conoce la resolución íntegra, no se puede defender. Bien, ¿qué dice la ley? Que con carácter general esa notificación, es uno de los ejemplos, estará mal hecha y será nula. Nula completa, nula de pleno derecho. Ahora bien, nos dice, si la persona se da por enterada y no denuncia la nulidad, el acto surtirá efectos desde ese momento y será plenamente válido. ¿Qué nos está diciendo? Que la persona ya sabe de lo que va, porque se lo ha dicho el abogado, porque se lo ha dicho la otra parte condenada que ya recibió la sentencia completa, y que le da igual que le hayas entregado el folio 1, el 2, el 3, porque ya sabe el resultado y no le interesa, o sí le interesa, pero ya lo conoce. Es decir, se está dando por notificada perfectamente y ni siquiera pone en marcha la posibilidad de anular esa notificación, ¿vale? En ese caso, plenos efectos y el acto ni será nulo ni tendrá mayor trascendencia. ¿Vale? Este articulito con respecto a los actos de comunicación. Y luego les puse aquí más bien para gestión, pero también hay que echarle un ojo. El artículo 43 está en el tema también de la ley 18/2011,
se refiere al uso de las nuevas tecnologías en la administración de justicia. En su artículo 43 recoge, pues, no solo la obligación de los profesionales, procuradores, abogados y demás profesionales que intervienen en el proceso judicial, de usar las tecnologías. Lo tienen que hacer incluso, dice la ley, no solo esta ley, sino las leyes procesales, desde su primer escrito, los que llamamos escritos iniciadores de trámite. Ya los veremos, los artículos 261 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil nos hablan de que los sujetos obligados a relacionarse telemáticamente en su primer escrito también lo harán, presentarán a través de los sistemas que conocemos sus escritos por LexNet, por Atlante, etcétera, etcétera. Si no lo hacen y cumplen, nos dice esta ley que se establecerá un requerimiento a modo de plazo para subsanar por tiempo de 5 días. Y el detalle al que yo quería llegar, no haremos este requerimiento, sino simplemente le tendremos por no presentado el escrito y se devolverá, ¿vale? Fíjense la gravedad del asunto. Si ya la persona profesional, el procurador o el abogado, hubiera sido advertido o requerido de esta necesidad de usar las tecnologías, ¿no? la presentación telemática, básicamente, en otro procedimiento en el mismo partido judicial. O sea que esta ley da un paso de protección más y dice, no solo voy a requerirle en el caso de que sea la primera vez que le ocurre, sino que si es un listillo, procurador o abogado listillo, que presenta en copia porque le es más fácil, más rápido, porque lo que sea, si en el partido judicial me consta que ya le hemos requerido en otra ocasión, el año pasado, en otro procedimiento civil, penal, etcétera, ya lo aprovecho y digo, oiga, usted ya sabe, como profesional que es, que tenía que hacerlo. No lo hizo el año pasado, se le requirió, ya lo sabe. Aquí simplemente se lo inadmito y se lo devuelvo. No lo tengo ni siquiera por presentado. ¿Vale? Sería un detallito más a completar pues toda la regulación, en este caso de incumplir un deber de uso de tecnologías. Creo que con esto sí que terminé el tema 25. Bueno, cuestiones que nos queden con esto. Vale. Dudillas en general. Bueno. Esta parte es un poco más teórica, pero son artículos de preguntas todo. Y lo que les dije al principio, esto nos va a servir muchísimo en todas las leyes procesales que vayamos estudiando. No solo porque se da en todos los procedimientos, sino porque la ley de enjuiciamiento civil ya sabemos que se utiliza como supletoria para la laboral y para la contencioso administrativo y también para la penal muchas veces. Voy a subir el que me falta. Vas a empezar el tema 26, ¿no? Sí, por eso estamos en la parte. Ya el tema de lugar, tiempo y modo de los actos procesales terminaría. El 25 llega hasta aquí. No sé si en los test hay algún articulito que no hayamos tocado, pero yo creo que más o menos está todo visto. Algunos se encontrarán, yo estuve echando un vistacillo ahora, pero vamos, vía test se van a dar cuenta enseguida que... Vale, bueno, de todas formas, si cualquier duda que nos surja en la semana estudiándolo, nos preguntan el artículo tal, qué es lo que significa y lo vemos sobre la marcha, ¿vale? Sí, el próximo día la tarea que le vamos a mandar va a ser específica del tema 4, vamos a mandar algo, pero el examen va a ser enfocado al tema 25, o sea, que ustedes se tienen que estudiar un poco lo que es todo el tema 25, para quitarse ese de arriba y luego vamos a empezar el 26. Cuando tengamos materia haremos también un test de repaso del tema 26 y cuando veamos todo el bloque haremos un combinadillo a lo mejor de 50 preguntas de todo el bloque. Sí, de los ¿vale? tres. El bloque de resoluciones judiciales, todo controlado, digamos, o sea, todo englobado en ese bloque. ¿Vale? Perfecto. Bueno, del 26 me conformo con la introducción, ¿vale? Para no ser muy que se cansen mucho. Nos dábamos cuenta, voy a hacer un pequeño paréntesis, nos dábamos cuenta en las clases presenciales, y yo creo que en las online pasa mucho más. Voy a darle al pause a ver si puedo hacerlo, pausar, vale. Sí, correcto.
Siguen viendo la pantalla, ¿no? Sí. Vale, pues disculpen el retraso. Vamos a ver, empezamos el tema 26 que se refiere en concreto a las resoluciones procesales. Ya hemos ido hablando durante el tema 25, porque es inevitable, uno tiene que ver con el otro y el otro con el uno, de los actos procesales. Pues bueno, entre los actos procesales ya dijimos que existen las resoluciones procesales. Resoluciones procesales que vamos a identificar siempre con la persona o la figura del juzgado que las dicta, ¿vale? De esta manera siempre vamos a tener que acudir al juez, al magistrado, al tribunal, por un lado, o bien al letrado o letrada de la Administración de Justicia, por otro. De ahí nos salen los tipos de resoluciones procesales. Una resolución que podemos llamar judicial, pero que la ley los llama procesales porque incluyó al letrado de la Administración, pero todas estas resoluciones no son más que los actos documentados, el papel que llamábamos antes y ahora es archivo o el telemático, donde se materializan las distintas decisiones, bien del juez cuando le compete al juez o bien del letrado de la Administración cuando le toca a él, de su competencia, para darle curso al procedimiento en general, al procedimiento sea cual sea. Esa sería la definición más sencilla, más simple, darle al procedimiento el curso que procede. Esas son las distintas resoluciones. Y como digo, siempre nos vamos a fijar en de quién proceden para nosotros hacernos ese pequeño esquema básico de cuáles son las resoluciones del juez, cuáles son las resoluciones del letrado de la Administración. A partir de ahí vamos a poder... sí, dime. No, nada, me fue la batería. A partir de ahí vamos a poder desgranarlas una por una, saber cuándo se dicta una, cuándo se dicta otra, qué contenido tiene uno y qué contenido tiene otra, es decir, para qué casos la utilizamos y sobre todo la forma que lleva, ¿vale? Aquí somos muy formalistas y no va a ser lo mismo el texto ni las partes que tiene una sentencia de las partes y la forma que tiene una simple diligencia de constancia, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a estudiar durante este tema, junto con algunas referencias a las funciones concretas del letrado de la Administración. Eso también tiene relación con otro tema, ya lo veremos más adelante, pero como todas las resoluciones del secretario están basadas en sus funciones propias, pues veremos un poquito esas funciones, cuáles son, y las iremos estudiando. Lo primero que hace, bueno, estas normas o esta parte del temario se estudia en las mismas leyes que venimos estudiando. Ley orgánica del Poder Judicial, con carácter general para todos los procedimientos, ley de enjuiciamiento civil para los procedimientos civiles y por aplicación analógica o supletoria, ley de enjuiciamiento, procesos penales, administrativos y contenciosos, y ley de procedimiento criminal o ley de enjuiciamiento criminal para los procedimientos penales. Iremos, ustedes lo tienen en el articulado básico, todos los articulitos, y los test se refieren a esa parte de las leyes. Los iremos viendo pues uno por uno, yo creo, iremos tratando todas las cuestiones. Pero en principio, la ley o este tema se puede enfocar desde una distinción de dos tipos de resoluciones, porque ya hemos visto también en otra ocasión que los jueces y los tribunales trabajan aplicando la ley a los casos concretos, a eso podemos llamarlo la potestad jurisdiccional. En su orden jurisdiccional resuelven los asuntos, ¿verdad? Dictan sentencias, dictan autos, etcétera, etcétera, van resolviendo los procedimientos concretos, pero luego a nivel interno, al nivel organizativo, al nivel administración, también tienen una estructura donde en la cúspide, en lo más alto de la pirámide gubernativa, sí, administrativa, está el Consejo General del Poder Judicial, que coordina, que dicta algunas resoluciones de organización para todos los jueces, realiza nombramientos, etcétera, etcétera, hasta, pues, en la base de la pirámide, pues tenemos los juzgados de paz, el juez de paz, cómo se nombra a un juez de paz, esas resoluciones que podemos llamar más de gobierno de la estructura de los jueces y más de administración como tal, ¿vale? También son resoluciones, ¿vale? Y la ley también se refiere a ellas, aunque sea menos importante para nuestra oposición. Es importante porque nos lo pueden preguntar, pero en el día a día es muy raro que nos encontremos con estas otras decisiones, otras resoluciones que también dictan los jueces. Por ejemplo,
una reunión de jueces, una junta de jueces para resolver sobre unas normas de reparto, son resoluciones, ¿sí? Se dictan resoluciones, se toman decisiones ahí, se debate y esas reuniones terminan con un acto que regula pues unas normas de reparto. Ahí no estamos hablando de una sentencia, ni de un juicio verbal, ni de un divorcio, ni de una herencia, ¿verdad? No son procedimientos donde los interesados sean ciudadanos, sino es una cosa interna, una cosa de gobierno, una cuestión administrativa. Bien, la ley en el 244 nos distingue, como pueden ver ustedes aquí, dos tipos esenciales. Las jurisdiccionales, que son las que más nos van a interesar a nosotros. Resoluciones en los procedimientos conforme a las leyes procesales, sentencias, autos, decretos, etcétera, etcétera. Esas son las resoluciones jurisdiccionales. Y por otro lado, con menor importancia, pero que sí hay que saberlo, todas aquellas que acabamos de comentar a nivel interno, a nivel administrativo, que las llama la ley gubernativas. Nos encontramos con tres tipos, pero las tres tienen las mismas características. No afectan al ciudadano, no afectan al administrado directamente y son de carácter más organizativo, gubernativo, interno o administración, como lo quieran llamar. Nos encontramos con los acuerdos. Le hemos puesto un ejemplo en cada uno para no liarnos mucho y tampoco profundizar demasiado. Acuerdos, como podría ser el nombramiento de un juez de paz. Ya nos estudiaremos cómo se nombra el juez de paz. Las advertencias, que sí nos las podríamos encontrar en algún procedimiento. Estuvimos viendo el otro día que era mantener el orden en la sala. Incluso veíamos que si algún profesional se extralimitaba, se le advertía, ¿verdad? Se le realizaba una advertencia de que, oiga, no siga por ese camino. Esa advertencia es una resolución, pero no es del procedimiento. Es simplemente para mantener el orden en la sala. Oiga, le advierto que le voy a expulsar. Bueno, pues lo que sea. O también las correcciones disciplinarias. Aquí hablamos de que en un procedimiento dicto una resolución administrativa para imponer una multa a un testigo que es la cuarta vez que no viene sin justa causa al juicio. Me ha obligado a suspender 4 veces el procedimiento. Oye, le pongo una multa. ¿Cómo pongo esa multa? Mediante una resolución que no va a ser estrictamente procesal, sino que va a ser, oiga, una decisión para corregir a un testigo que no ha hecho caso. Empieza separada, por supuesto, y tramitaremos esa multa. ¿Qué forma llevan? La forma, el texto, ¿cómo lo hacemos? La forma dice la ley que es idéntica a una providencia. Ya veremos que la providencia es muy simple, muy sencilla, donde lleva el encabezado y lo que se acuerda. Se le da curso al procedimiento, pues copiaremos esa forma, ese texto, simplemente para alcanzar un acuerdo, advertir a alguien o corregir con una multa a un testigo. ¿Qué recurso cabe contra estas resoluciones? Fíjense qué cosa más curiosa. Ley de procedimiento administrativo, ley 39/15, como si fuera la multa del ayuntamiento, como si fuera la concesión de una licencia por parte del cabildo o por parte de otra administración. Podré recurrir en reposición, en alzada o en el extraordinario de revisión. Son recursos de la ley administrativa. Esto no entra en absoluto en nuestro temario, pero miren cómo por conexión nos pueden llegar a preguntar que qué recursos caben contra las resoluciones gubernativas dictadas por los jueces. Pues oiga, caben los mismos recursos que para el resto de resoluciones administrativas de otras administraciones. Reposición, alzada y revisión, los actos administrativos, como acto administrativo que son. Dicho eso, lo guardamos ahí en nuestra memoria como que esas son las resoluciones gubernativas. Tenemos los acuerdos de junta de jueces, tenemos los nombramientos, tenemos todo tipo de disciplinario del Consejo General del Poder Judicial. Todo eso entraría en ese primer concepto de gubernativa. Como digo, lo archivamos por si nos preguntan y nos olvidamos. Y nos vamos a las resoluciones verdaderas de peso, las resoluciones jurisdiccionales, es decir, aquellas que se dictan por el juez civil en lo civil, por el juez de lo penal en el penal o de instrucción, cada uno en su juzgado siendo competente y en un procedimiento concreto, ejerciendo, por tanto, la potestad jurisdiccional, que es la característica del Poder Judicial. ¿Vale? ¿Quién se acuerda cuáles son los 3 poderes del Estado? Ya les dije que son 3, pero bueno, eso es de la Constitución. Bueno, a continuación la ley ya empieza a estudiar las resoluciones judiciales, que son las que nos interesan, jurisdiccionales, y como les dije, distingue muy bien
las que provienen del juez o magistrado de las que provienen de letrados de la administración. Esto siempre... Ya te contestaron. Ya, a ver, Carla y Elisa. supongo que bien. Al legislativo, ejecutivo y judicial. Perfecto. Perfecto. Y otra pregunta, ¿dónde se regula el Poder Judicial en la Constitución? ¿En qué título de la Constitución? Regula el Poder Judicial. Miren, como clases de resoluciones, el cuarto no. El cuarto no. No. Otro intento. El cuarto es gobierno y administración. Sí, Gobierno y administración. Sí, que lo repasé hoy, sí. Bueno, vamos a dejar marcadas las resoluciones de cada uno de ellos y vamos a ver un ejemplo, lo que nos dé tiempo, no sé si nos dará o si no lo dejamos para el próximo día y empezamos bien todo. Las que dictan los jueces y tribunales de las que dictan letrados de la Administración de Justicia. Pues muy sencillo, de menos importancia a más importancia, de menos complejidad a más complejidad, de menos folios a más folios. Los jueces van a dictar providencias cuando quieran simplemente ordenar materialmente el proceso, simplemente dándole el curso que va llevando por ley. Dictaremos providencias. Dictarán autos en los casos que marca la ley, que dice, cuando les toque resolver un recurso de reposición, por ejemplo, o de reforma en penal, esto los de auxilio no lo llevan en el temario, pero los recursos contra providencia son de reforma o de reposición, depende si estamos en penal o en civil. Se plantean ante el mismo juez y le pedimos que cambie el sentido de su propia providencia. ¿Cómo se resuelve ese recurso? Mediante un auto. Dictaremos un auto para resolver los recursos contra providencias. También se dictarán autos cuando tengamos que resolver cuestiones incidentales, cuestiones que no se refieren al principal del procedimiento, pero sí de forma relativa, colateral, o que pueden tener influencia, como por ejemplo una medida cautelar, por ejemplo, si tengo que resolver, pues oye, eso será un incidente o un incidente de oposición a una ejecución, ¿vale? Serán cuestiones que nos surgen aparte, las resolveremos por auto del juez o del tribunal. Y también se dictarán autos siempre que la ley lo diga. Veremos muchos artículos en los que me viene una tercería de dominio, se resuelve. A ver, la tercería de dominio se resuelve por... Esa es una pregunta de ahí de... Bueno, y por último, dictaremos sentencias. ¿Me oíste, Fran? Sí. Perfecto. Y la tercería de mejor derecho, otra pregunta, se resuelve por... Bueno, y esa la dejo para que la busquen por ahí. La sentencia. Bien. Pues bueno, adjudicado. El juez dictará sentencia finalmente solamente para decidir el asunto central del procedimiento, es decir, la demanda de lo que pide, celebro juicio, dicto sentencia. Deciden el asunto definitivamente. Cuando digo definitivamente, quiero decir resuelven el objeto del proceso, no las cuestiones incidentales o alguna cuestión de oposición, no. El objeto, lo que me han pedido, lo resuelvo. Exactamente lo que me han pedido, no más de lo que me han pedido, pero tampoco menos. Justo eso lo decido. Resuelvo en un sentido, condeno o absuelvo, y no quiere decir que sea firme, ¿vale? Repasamos ese concepto. Firme querría decir que ya no cabe recurrir esa sentencia, ¿vale? Normalmente las sentencias dictadas en primera instancia son susceptibles de plantear recurso. Por lo tanto, son definitivas, pero no son firmes y cabe interponer recurso. Sin embargo, las resoluciones del letrado, tenemos que entender que hay algunos procedimientos que son de su competencia, que los lleva el letrado de la administración por ley, por competencia, porque le toca a él resolverlos. Bien, de menos a más y de menor complejidad a mayor complejidad, nos encontramos con
estas resoluciones que son propias de los letrados de la administración. Diligencia de constancia, de comunicación o de ejecución. Son tres tipos de lo mismo, tres tipos de diligencias. Un documento en el que o bien se deja reflejo en el procedimiento de algo que ha ocurrido, diligencia de constancia, o bien se deja constancia de que se ha realizado un acto de comunicación, una diligencia de notificación, de requerimiento, de emplazamiento, bien. O bien se realiza o se deja constancia o se deja reflejo de que se ha realizado algún acto de ejecución. Diligencias de embargo, diligencias, pues de algún acta que también se recoja. Esas son las diligencias que nos podemos encontrar del letrado de la administración en la primera escala, ¿vale? A nivel de importancia. Diligencias de ordenación. Perdona, Fran, quédense bien, sobre todo para los que están empezando, diferencien bien resoluciones del juez, resoluciones del letrado de la Administración de Justicia. Para el que no tiene ni idea, si no está empezando por primera vez el temario este, es importantísimo diferenciar las que son del juez y las que son del letrado, ¿vale? Esto al final de ver tanto los procedimientos ya va a estar asimilado, no tendrán ninguna duda, ¿vale? En el siguiente escaloncillo, con un poquito de importancia porque dirige el procedimiento, tenemos las diligencias de ordenación. Como las providencias, ordenan materialmente el proceso, es decir, van dándole curso, según la ley, con los trámites que procedan. Equivale un poco a la providencia en el sentido de, en los procedimientos que son competencia del letrado de la administración. Y por último, como si fuera el auto, el equivalente en los procedimientos que son competencia del letrado, tenemos los decretos. Esta equivalencia entre diligencia de ordenación y providencia y decreto con auto la tenemos también en la forma. ¿Vale? Si cuando veamos, yo creo que nos da tiempo por lo menos a ver uno, cuando veamos la forma que tienen cada uno de ellos, nos daremos cuenta que en los autos es una forma que equivale en el decreto. ¿Vale? Voy a intentar, a ver si ustedes ven lo mismo que yo. Vamos a ir, por ejemplo, o bueno, vamos a ir de menos a más. Vamos a ir con el juez. El juez tiene su providencia. A ver si ustedes ven lo mismo que yo, me lo confirman. ¿Se ve la providencia? No. Vaya. Entonces ustedes están viendo que la diapositiva. La diapositiva. Un momento. Aquí. Aquí. Y aquí. Vale, pues a ver si lo puedo hacer así. Una. Fuera. Ahora estás viendo la diapositiva como la tenías antes, que estaba... Sí, con la carita. Vale, pero a ver si ahora vemos esto. Cónchale. No te la carga. No, no me la carga y lo que quiero es compartir. Aquí. Y aquí. No me lo carga. Bueno. A ver, termino. El próximo día lo montas, Fran. Y son locos. Está haciendo el loco este.
Bueno, mientras Fran está... Vale, ahora Ahora no se te ve a ti voy. Es que me echó fuera. y está sobrepuesta, está la diapositiva sobrepuesta. Sí, ahora sí. Lo que no me permite... Vamos a intentar subirla normal. A ver si así... Por lo menos... Esta, simplemente. Cargar una providencia. A ver Sí, si claro, ahora... lo estamos viendo todo mal, Carmen. Todos estamos viendo Espera. la suerte montada, no te preocupes. A ver ahora. Ahora quiere, pero no lo carga. No sé qué... Está cargando Providencia, se ve en blanco. Muévela. No la... Esto es el formato, me da. No me deja subirla. Intenté compartir la pantalla. Ahí, toda la pantalla. Pero ves, no me permite compartirla. Pues chicos, no me deja. Lo No te intentaré preocupes, Fran. de otra manera. Bueno, Sí, el próximo día hacemos la prueba con los dos ordenadores, con el tuyo y el mío, a ver. es el archivo PDF, pero bueno. Nada, el próximo día lo solucionamos y lo pongo, aunque sea en otro formato. La idea es ver cada una de las resoluciones y poder estudiar la forma que lleva cada una de ellas, ¿vale? La sentencia veremos que tiene siempre la misma estructura, con una parte inicial, una fundamentación, etcétera, etcétera. El auto también tiene su forma peculiar, las providencias más cortitas. Veremos esa figura intermedia que vimos hoy, que es la providencia sucintamente motivada, que va un poco entre la providencia normal y el auto, ¿vale? Y luego veremos todas las de el letrado de la Administración de Justicia, ¿vale? Y no tardaremos mucho en liquidar el tema 26, porque lo más fuerte, o sea, lo más importante de todo eso es las resoluciones en sí. Así que nada, damos por terminado hoy, aunque sea con esta página en blanco, porque no hay manera de subirla. Vale, así que el próximo día sí tenemos bastante que hacer. Y comentarles lo que les dije antes, que esta semana le vamos a mandar el test 1, el test 2 y el test 3 del tema 4 y el repaso general del tema 25. Vamos a hacer un test de 28 preguntas y yo creo que con eso tienen más que suficiente. Sobre todo, incido bastante en que se estudien bien el tema 25 para que se quiten esa parte importante y si les da tiempo meterle mano al 4, bien. Y si no, pues ya lo iremos viendo poco a poco. ¿Vale? Entonces nos quedamos por aquí, ¿no, Frank? Sí, señor. Bueno, pues aprovechar la semana. ¿Les marcaste lo de la semana? Sí. Sí, ya. Yo les mando al Lo grupo. pondrás en el grupo. Sí, yo les Vale. mando al grupo ahora la tarea. Ok. Bueno, Chao, chicos. Bueno, chicos. chao, gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, Voy a parar Patricia. aquí.